y Karim cuando quiera compartir. Ok, perfecto. Voy a dar inicio y comienzo a grabar. Gracias. Muy buenos días y bienvenidos a este segundo seminario de la serie Ciudades más productivas y seguras en América Latina y el Caribe. Mi nombre es María Camila Uribe, soy coordinadora de la red de ciudades del BID y estaré hoy con ustedes acompañándolos para un tema muy interesante que tenemos a hablar de seguridad ciudadana. Los gobiernos locales se esfuerzan en fortalecer la seguridad ciudadana mediante el diseño urbano, la iluminación, la participación comunitaria y hoy analizaremos casos de Niterói y de Cali. Este seminario será en español y en portugués y tendremos interpretación simultánea disponible también en inglés, por supuesto español y portugués. Entonces los invitamos, este seminario será en español con interpretación en inglés y portugués. The webinar will be in English with interpretation in El English seminario and será en Portuguese and español con Spanish. interpretación en inglés, Por portugués y favor, español. además, acordarles de dejar en la sección de Q&A las preguntas que quieran hacer a nuestros panelistas y acordarles que también siempre tenemos la grabación disponible en el canal de YouTube del banco. La red de ciudades conecta más de 250 ciudades de la región, promoviendo el intercambio de soluciones urbanas y herramientas de gestión para las ciudades, también fortaleciendo el liderazgo local y las capacidades técnicas, así como las alianzas con diferentes actores del sector público, privado, academia y otros organismos internacionales. Nuestro objetivo es acompañar a los logros, a los gobiernos locales en la construcción de ciudades más sostenibles, inclusivas y productivas. Este seminario de hoy es nuestro segundo seminario de la serie de este año. El pasado 11 de junio tuvimos la primera sesión sobre reconversión territorial, que ya pueden encontrar en el canal de YouTube del banco. Y tendremos el próximo sobre esta misma serie, que será sobre formación laboral en ciudades. Pueden registrarse a través de los enlaces en el chat que estamos compartiendo. Además de esta serie, tendremos a finales del mes de agosto, el 27 de agosto, vamos a hablar sobre los datos para la resiliencia en las ciudades en esa segunda serie del año. Y también hablaremos sobre gestión de riesgos y desastres en ciudades el 3 de septiembre. Y finalmente, soluciones basadas en naturaleza en ciudades para el 10 de septiembre. Pero bueno, centrémonos en la conversación que tendremos hoy. ¿Por qué hablar de seguridad ciudadana? América Latina y el Caribe enfrenta altos niveles de violencia urbana, con un costo estimado de aproximadamente el 3.4% del Producto Interno Bruto Regional, que es equivalente al 80% del gasto público en educación. También, más del 51% de la población no se siente segura en su entorno. Las ciudades más vulnerables enfrentan rezagos estructurales y creciente exposición a las economías ilegales. Este seminario de hoy aborda desafíos desde lo local, explorando estrategias preventivas basadas en datos, en diseño urbano y en participación comunitaria. Presentaremos entonces o escucharemos los casos de Niterói y de Cali, cómo han logrado reducir violencia y mejorar la seguridad desde enfoques inclusivos y sostenibles. Para hoy tenemos el gusto de que nos acompaña el jefe de la División de Seguridad Ciudadana del BID, Eduardo Vergara, quien nos dará unas palabras de apertura en este seminario de hoy.
Gracias, Eduardo, por acompañarnos y adelante, por favor. Muchas gracias, María Camila. Gracias por invitarnos. Es un honor muy grande también para nosotros estar acá y ser parte de esta iniciativa tan importante de la Red de Ciudades del BID. Quiero también agradecer a María Las Gracias y Jairo que van a acompañarnos entregándonos evidencia y experiencia de lo que ha funcionado, pero también contarnos lo que significa desde los territorios, los gobiernos locales, liderar una de las materias que se ha transformado en la principal preocupación para la ciudadanía. Quiero además contarles que desde el Banco Interamericano trabajamos en seguridad con un tremendo sentido de urgencia, porque sabemos que la seguridad no es solamente un derecho, sino que habilita a que muchos otros derechos puedan ejercer. Habilita la libertad, al espacio público, a la vida en familia, en comunidad, y eso nos parece que requiere ese sentido de urgencia. Pero esa misma urgencia va de la mano con un tremendo sentido de responsabilidad. Y es por eso que las políticas basadas en evidencia son tan relevantes al momento de darlas a conocer, de explorarlas, pero también tener la capacidad de adaptarlas. No hay ciudad similar a la otra, ni siquiera dentro de un país. Y en una diversidad tan grande como nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, además tenemos que tener esa capacidad de poder saber cómo podemos mejorar ciertas prácticas para que se adapten a las necesidades de cada territorio. Pero además entendemos que la magnitud de este problema es muy grande para que solo lo asuman los gobiernos locales, las comunidades, incluso los gobiernos o incluso el sector privado. Entonces, por eso la colaboración es tan importante. Por eso una red de ciudades como esta red del BID es tan relevante para poder empoderar ese trabajo. Y también por eso nosotros desde el banco hemos liderado la Alianza por la Seguridad, Justicia y el Desarrollo, que nos ha permitido también poner no solamente las mejores prácticas, sino que hacer una sinergia conjunta para poder trabajar sobre una problemática también creciente que es la criminalidad organizada. Creo que hoy este seminario nos va a dar mucha información, nos va a dar luces también al final del camino. Hay experiencias que con toda esa evidencia han demostrado que es posible que las ciudades jueguen un rol fundamental, pero también nos encontramos en esas mismas ciudades con desafíos, desafíos de desarrollo urbano. Muchas veces la creatividad, grandes arquitectos o diseñadores urbanos diseñan espacios que al final del día pueden ser estéticamente muy atractivos, pero que no necesariamente ayudan a la seguridad. La prevención por diseño es un desafío muy grande en nuestra región e invita a que las ciudades desde su diseño, desde su pensamiento y conceptualización, también se transformen en espacios seguros. Los que pueden hacer las ciudades interconectando tecnología, siendo parte de esfuerzos públicos privados, donde traigan también la inversión privada para revivir barrios comerciales, recuperar espacios públicos, quitarle el espacio al comercio ilícito y la ilegalidad para poder permitir que los espacios también florezcan como centros urbanos que tienen un crecimiento y un desarrollo que le llega a todas las personas. Desde el banco hemos hecho estudios muy importantes que hablan del costo del crimen, lo que se gasta y lo que se pierde, pero por sobre todo lo que nos importa es cómo se invierte y cómo esa inversión humana, de pensamiento, de tecnología, de capacidades, de policías, de comunidades y de personas, hacen que nuestras ciudades sean más seguras. Creo que hoy día vamos a ver ejemplos importantes. Como les dije, quiero reiterar el compromiso que tenemos como División de Seguridad Ciudadana, como nuestro sector, como nuestro banco en general, que hace que el trabajo conjunto sea así de importante. Continuaremos, retomamos y reforzamos este compromiso a diario. Creemos que los gobiernos locales, que las ciudades tienen mucho que hacer, mucho que decir, pero por sobre todo tenemos mucho que aprender. Avancemos juntos en este desafío tan importante. Creo que además este año es un año donde podemos dar pasos significativos, donde estas redes están ayudando a interconectar estas buenas prácticas. Y reitero que es un honor para nosotros como división muy grande de poder ser parte de este trabajo conjunto, felicitar el trabajo de la red de ciudades y ponernos a disposición a todos quienes están participando aquí para que podamos seguir trabajando y entender la seguridad como este tremendo compromiso, pero también el honor de que tenemos de poder seguir colaborando para que la seguridad sea un derecho, para que llegue a todas las personas y que siempre también sea una expresión de justicia territorial.
Muchas gracias, Eduardo. Gracias por esas palabras tan inspiradoras. Justamente lo que vamos a hacer hoy es aprovechar ese conocimiento y ver cómo podemos aprender de las experiencias. Así que la conversación de hoy tendremos a Alberto Copitque, que es doctor en políticas públicas y exdirector de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil, quien nos dará una presentación inicial donde nos va a contar un poco el énfasis o la importancia que cumplen los gobiernos locales justamente en esta seguridad ciudadana. Tendremos también a María Dasgracia Rafael, que es coordinadora general ejecutiva del Pacto de Niterói contra la Violencia en Brasil. Y tendremos a Jairo García Guerrero, que es secretario de Seguridad y Justicia de Cali, quien nos va a contar del Plan Integral de Seguridad y de las estrategias locales de prevención que están realizando en Cali, Colombia. Y tendremos a Natalia Alvarado, que es la líder técnica del área de seguridad ciudadana del BID, quien nos estará moderando la sesión. Gracias a todos por acompañarnos, por participar hoy y gracias, Natalie, también por la moderación. Antes de empezar, quiero invitarlos a escanear este código en el Mentimeter, también para escucharlos a ustedes, a todas estas personas que están conectadas y que tienen interés en la conversación de hoy. Que por favor escaneen este código para que vayamos al Mentimeter y podamos opinar y votar. Entonces vamos a la primera pregunta. ¿Cuál considera que es el principal desafío de seguridad ciudadana que enfrenta actualmente su ciudad o su municipio? Aquí hemos puesto 4 grupos, pueden ser otros, pero hemos puesto estos 4. Presencia de grupos criminales, violencia juvenil, violencia intrafamiliar, percepción de inseguridad en el espacio público. Los invitamos a votar para que nos puedan dar un poco de información y también para que nuestros panelistas la próxima conversación pueda también ayudar en esta línea. Los invitamos a votar. Presencia de grupos criminales, inseguridad en el espacio público. Vamos, siempre la primera cuesta más porque todo el mundo está tratando de escanear el Mentimeter. Vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Qué tipo de intervención cree que tiene mayor impacto en la mejora de seguridad en su ciudad? Vamos a la segunda pregunta, por favor. ¿De palabras? ¿Qué intervención cree que tiene mayor impacto en la mejora de seguridad ciudadana? Escribir la palabra para ver esta nube de palabras. Educación. Empleo. Presencia. Policía. Espacios, a ver, desde Brasil también, que ya hay en portugués, a ver, programas de impacto, educación, presencia policial. Bueno, pues vamos a la tercera y última pregunta para que también Natalie en esta moderación también tenga toda esta información. ¿Cuáles considera son los principales desafíos para diseñar e implementar estrategias de seguridad ciudadana a nivel local? Hemos incluido acá falta de coordinación interinstitucional entre diferentes sectores, coordinación limitada entre los diferentes niveles de gobierno, acceso insuficiente a datos e información confiable, baja capacidad institucional de los organismos encargados o la baja participación ciudadana. Aquí también los invitamos a votar. Bueno, ahí ya estoy viendo a Alberto, Natalie y a los panelistas que hoy nos van a mostrar y a enseñar tantas cosas. Así que
Sin más preámbulo, invito a Natalie para darle la bienvenida para moderar la sesión de hoy. Gracias, Natalie, y adelante. María Camila, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. También quiero reiterar la bienvenida a esta conversación de hoy, que como ya han mencionado María Camila y Eduardo, será una conversación muy enriqueciente para este público. Les comento, tenemos en este momento 167 personas conectadas, con lo cual entenderán lo valioso que es este tipo de conversaciones e intercambio, y que hoy las autoridades locales y expertos también de América Latina nos van a compartir sus experiencias, yo creo que reales, inclusive valientes, y que muchas veces no son tan visibles, porque las ciudades experimentan, innovan, y muchas veces no conocemos de estas innovaciones. Así que este espacio es realmente muy valioso para que podamos aprender de estas innovaciones o experiencias. Como mencionaban anteriormente Eduardo y María Camila, hablar en América Latina de seguridad no es simplemente hablar de cifras o de estadísticas, y ustedes lo saben muy bien. Es hablar de la vida cotidiana de millones de personas. Es hablar de miedo de volver al trabajo, de la violencia que sufren los jóvenes porque no pueden llevar a las escuelas, del costo humano que pagan muchas comunidades también por la falta de oportunidades y la falta de seguridad. América Latina es una de las ciudades más urbanizadas del mundo, y realmente es una región de contrastes. Tenemos ciudades con bajas tasas de homicidio, como Nueva York o Madrid, pero tenemos otras ciudades en América Latina donde los niveles cuadruplican el promedio mundial. Estas ciudades, como lo dije, no son solamente un escenario del problema, sino también pueden ser un laboratorio de soluciones. Y en el corazón de estos laboratorios están los gobiernos locales. Y es justamente lo que hemos venido aprendiendo desde el BID, acompañando, como se mencionó anteriormente, a los gobiernos locales por más de 2 décadas. Y es que hemos aprendido que sin el liderazgo activo de las autoridades locales, quienes están más cerca de las comunidades, quienes entienden las dinámicas barriales y quienes también pueden actuar con rapidez a las amenazas cotidianas que tienen las ciudades, pues no tendríamos las oportunidades de lograr políticas de seguridad sostenibles a nivel territorial. Entonces, cada vez, y ustedes lo saben muy bien, autoridades locales o quienes realmente viven en estas realidades locales, que cada vez se le exigen mucho más a las autoridades que respondan con eficiencia y con compromiso. Y por eso esta conversación de hoy es no solamente relevante, solamente para intercambiar buenas prácticas, sino también considero pone en valor que sin la acción decidida de los gobiernos locales no hay estrategia nacional o inclusive internacional que funcione. Quisiera destacar también, y lo escucharemos muchas veces en la presentación de hoy, que la seguridad en las ciudades no solo empieza con las policías, empieza con programas de prevención, inclusive que lleguen antes que el delito, con iluminación en la calle, con un espacio público bien diseñado, con la coordinación interinstitucional de los diferentes niveles de gobierno que seguramente se va a mencionar el día de hoy, y muy importante la participación ciudadana para construir políticas públicas de seguridad desde el territorio para justamente atender estas realidades específicas y locales. Como les mencionamos, pues tenemos hoy 2 experiencias muy enriquecientes en las cuales desde el BID hemos estado trabajando. Son las voces no solamente de instituciones, sino también de territorios que han transformado el miedo en resiliencia, la fragmentación en cohesión social y la desesperanza en políticas públicas de seguridad concretas. Tenemos, por ejemplo, en Niterói, Brasil, el gobierno local ha implementado una estrategia que combina muchos aspectos que creo es el gran desafío, pero también las grandes oportunidades de estas intervenciones comprensivas, de tecnología de punta, de urbanismo social, de programas de inclusión juvenil. En Cali, Colombia, como hemos visto, una ciudad que ha adoptado un enfoque preventivo y comunitario con su Plan Integral de Seguridad 2024-2027, que nos comentará Jairo, que articula de nuevo instituciones, comunidades, lo cual enriquece mucho esta complementariedad de acciones.
Para darnos detalles sobre estas innovaciones, pues tendremos a Alberto Kopicki, que nos acompaña el día de hoy, María Tagrazas Silva Rafaela, a quien le agradezco también su participación, y Jairo, García Guerrero, secretario de Seguridad de Justicia de Cali, quien desde el BID hemos tenido el gran privilegio de trabajar desde hace mucho tiempo y ha sido el principal arquitecto en la implementación de esta nueva política de seguridad en Cali. Así que nuevamente, bienvenidos. Quisiera antes de comenzar indicarles que durante nuestra sesión podrán dejar preguntas a nuestros panelistas por medio del chat y al final daremos una ronda de preguntas tratando de agrupar muchas de ellas. Y bueno, sin más preámbulo, ahora quiero dar la bienvenida a nuestro principal expositor e invitado, Alberto Kopicki. Así que adelante, Alberto. El micrófono es tuyo. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Eh, Muchas gracias por la invitación al BID. Muchas gracias a Eduardo Vergara, a María Camila y a Natalie, estimada amiga, a todo el equipo del BID y a todas las personas de las ciudades que tenemos acá. Yo voy a hablar en portugués para no hablar en portuñol y para estimular el uso del portugués también, que siempre es bueno. Y saludar a todos amigos y amigas que están acá de Niterói, de Cali, de muchas otras ciudades. Yo voy a hacer una presentación muy rápida porque creo que las experiencias concretas son lo más importante, ¿no? Solamente estoy compartiendo acá mi pantalla y los slides están traducidos, entonces creo que se queda más fácil, ¿no? Então, bom dia a todos. Buenos días a Vou fazer todos. uma apresentação Voy a rápida hacer una presentación aqui bien sobre rápida o papel sobre el essencial papel das cidades na esencial de las prevenção ciudades da en la violência, prevención né? de la Hoje nós violencia. sabemos que Hoy en día as sabemos cidades que têm las ciudades papel tienen un fundamental papel para que nós fundamental possamos para que nosotros realmente podamos superar essa realmente terrível onda de superar violência esta aqui terrible ola de no nosso violencia continente que vemos en sofre. nuestro Já são continente. mais de 3 Ya son milhões e más de meio 3 de millones y pessoas medio de assassinadas personas nas últimas 3 asesinadas en las décadas, últimas a 3 grande décadas. maioria La gran jovens, mayoría né, son menos. jóvenes. Nós conhecemos esse modelo tradicional Conocemos de el modelo segurança pública, tradicional de né? seguridad É um modelo pública, que foi e que un é muito modelo importante que es muy para que nós importante possamos atuar contra a para que podamos criminalidade, actuar mas contra nós la sabemos hoje criminalidad. que ele Pero hoy en día sozinho sabemos que ele é completamente solo insuficiente, ele es não tem completamente insuficiente, força pues suficiente no para tiene conseguir fuerza reduzir suficiente os para índices de poder violência, reducir né? los Esse índices de modelo que violencia. Ese joga modelo toda a tradicional responsabilidade nas le nossas da toda la polícias responsabilidad e a no nuestras sistema de policías justiça y al criminal, sistema de né? E nós justicia conhecemos bem criminal. esse Y modelo nosotros sabemos que começa a conocemos muy atuar bien ese modelo geralmente que com um comienza a chamado de actuar generalmente con emergência, un com llamado de a ligação emergencia, local dos con la crimes, llegada al lugar especialmente del dos crimen, homicídios, sobre a todo en investigação caso a homicidios, una caso. investigación caso por Naqueles caso. poucos casos que nós En los conseguimos, pocos né, casos en levar los que até nosotros o podemos julgamento e llegar hasta un depois que juicio resulta na y prisão después num esto sistema lleva a prisional la que, em prisión geral, en no un nosso sistema continente, judicial que en sofre, nuestro né, continente muito em está condições sufriendo extremamente por condiciones precárias e que extremadamente todos nós precarias sabemos que y acabam que todos agravando sabemos que muitas vezes terminan o agravando problema muchas e a veces el trajetória problema criminal y dos la nossos jovens, trayectoria né? Nós sabemos que criminal esse de nuestros modelo jóvenes. Sabemos que sozinho este não modelo consegue mais reduzir solo os no índices de puede violência, reducir los né? índices E de aqui que violencia, vem ¿no? um Y papel bueno, ahí chave viene el das papel cidades. fundamental de As las cidades ciudades. são a Las chave para ciudades a son mudança la desse clave modelo, para né? el cambio de este Independente modelo, dos desenhos independientemente de institucionais los que cada país tem, né? diseños Mas o município institucionales. Cada a grande municipio chave para a mudança es desse lo paradigma, fundamental né? Porque é para no cambiar ese município paradigma, que porque as es en crianças e el os municipio jovens se donde los niños y desenvolvem. los jóvenes se Geralmente as desarrollan. cidades têm, né, Generalmente as las crianças ciudades durante pelo menos 15, tienen 16 niños y anos jóvenes durante 15 o 16 debaixo dos seus años serviços.
y son los que prestan servicios, sea por ejemplo en el área de salud, de asistencia, sobre todo con respecto a educación. En estos servicios municipales, los niños se desarrollan. Es en las ciudades donde se construyen las comunidades, las urbanizaciones, y allí se desarrolla también la vida cotidiana. Es en las calles de la ciudad, en los parques, en las plazas, en las esquinas, donde las personas se encuentran o donde hay criminalidad más agravada y son esos espacios muy importantes. Y también necesitamos líderes institucionales en el sistema de justicia, independientemente del modelo institucional de cada país. Los jueces, los fiscales, los comandantes, ellos no viven en el país, sino que viven en su ciudad. Y aquí vemos nuevamente el papel clave de los alcaldes y de las alcaldesas, incluso sin que sea su obligación institucional. Pero ellos deben promover, incluso los que más pueden fomentar esa integración entre esas diferentes instituciones, tanto en el sistema de aplicación de la ley como en el sistema de prevención y de urbanismo. Hoy en día, nosotros conocemos ya en las últimas décadas algunos casos de mucho éxito y gran parte de los casos de éxito en el mundo de reducción de la violencia son casos de ciudades que pudieron vencer a la violencia. Y podemos ver algunas características comunes. Por ejemplo, la participación directa del alcalde, porque muchas veces, y todavía es muy común que ver alcaldes que no asumen ese tema como una prioridad por temas, bien sea legales, muchas veces por el diseño institucional, y creen que ese es un tema que corresponde al departamento o a nivel federal o nacional, ¿no? Por lo tanto, esto es fundamental en todos los casos de éxito, cuando el alcalde decide participar, involucrarse, el equipo técnico preparado para aplicar este trabajo y una integración dentro de la alcaldía, me parece que esto es fundamental. Y también muchas veces es un gran desafío integrar las áreas de educación, asistencia, salud, deporte, cultura. Muchas veces es más difícil que integrar las fuerzas de seguridad. Por ello, me parece que tenemos que superar este desafío que tiene que ver con la integración entre las instituciones y tener también un plan. No vamos a poder llegar a ningún resultado en la vida o en las instituciones o en las empresas si no tenemos un plan. Pero esos planes tienen una característica fundamental, que tienen que estar basadas en evidencia. Hay mucha evidencia generada en el mundo, son investigaciones científicas que evalúan programas de niños de 0 a 5 años y incluso lo que funciona para grupos criminales altamente violentos. Entonces, tenemos que decir adiós a las conjeturas y realmente tenemos que pasar al uso de evidencias en nuestra área, así como ocurre en el área de salud pública, que tal vez sea la que tiene más liderazgo en las políticas públicas, que han trabajado con esta visión y pasaron a una visión basada en evidencia. Nosotros también tenemos que pasar a esta nueva visión. Tenemos que salir del amadorismo, tenemos que tener programas bien planificados y bien implementados. Ya no podemos continuar con programas y buenas iniciativas específicas, porque las evidencias son muy claras y dicen que lo que funciona son programas bien estructurados. Y también tenemos que decir adiós al autoengaño, que es un gran peligro que tenemos en todas las áreas, pero sobre todo en nuestra área, me parece que es muy importante. No podemos autoengañarnos pensando que los programas funcionan únicamente porque a nosotros nos gustan. Nosotros tenemos que realmente invertir en la evaluación de los programas para saber si realmente están teniendo el impacto que nosotros deseamos. Aquí les muestro bien rápidamente
rápidamente lo que es la evidencia, que es el fruto de experimentos donde tenemos un grupo control, así como nosotros lo conocemos también en la época de la pandemia con respecto a las vacunas. Es así como surge realmente y se ve lo que funciona y lo que no funciona. Lamentablemente tenemos hoy en día un volumen muy grande de evidencias en nuestra área en este sentido. Y es por eso que yo también recomiendo que todos conozcan la plataforma de evidencias del BID, que fue iniciada hace 3 años y intenta hacer una síntesis de esos millones de estudios que se han realizado en todo el mundo y un número significativo en América Latina. 94 tipos de programas con evidencias robustas y creo que todos tenemos que realmente conocer esto. Y bueno, ahora vamos a iniciar un viaje muy rápido sobre estas principales evidencias. En primer lugar, gestión de seguridad integrada, que tiene que ver con indicadoras y un buen análisis criminal. Tenemos el famoso Moodle Compostat, pero también tenemos el de Brasil, el de gestión por resultados, que tiene más de 15 evaluaciones de impacto y solamente esto. Es decir, sentarnos juntos todos los meses con los líderes políticos, manejando esa integración y trabajando con todas las instituciones. Solamente con esto hay un impacto de reducción de homicidios de 20 a 30% en las experiencias ya evaluadas. Por lo tanto, tenemos que hacer lo básico, que es una gestión integrada y bien orientada por indicadores. Y bueno, después de esto debemos pasar a aplicar los mejores programas de estos 4 grandes ejes que tenemos hoy a disposición de las ciudades. Primero, la prevención primaria, la creación de programas escolares, familiares y comunitarios, el urbanismo con todo ese papel que tiene que ver con el diseño urbano, que es fundamental porque hoy en día sabemos el impacto que tiene, sea para generar violencia cuando el espacio público está mal planificado o bien sea para reducir los índices de violencia con buenas intervenciones que cambian a nuestras ciudades. Buenos programas de aplicación de la ley que estén integrados aquí con el poder de fiscalización de las ciudades que muchas veces son olvidadas y sabemos que tienen un papel fundamental para poder resolver problemas de convivencia urbana e incluso en el trabajo penal, porque las ciudades pueden tener un papel importante, porque esto está dirigido a las comunidades o a las personas que salen de la prisión y ellos regresan a las comunidades. Y aquí nosotros podemos también tener programas innovadores. Pero yo quiero destacar algo, repetir de nuevo. No es cualquier cosa, se trata de programas basados en evidencia que, como les voy a mostrar ahora bien rápidamente, programas de prevención y también la formación de padres y madres para niños en la primera infancia. Tenemos una evidencia impresionante de reducción de la disminución de más del 37% en la conducta antisocial y delincuencia juvenil a lo largo del desarrollo de los jóvenes, cuando los padres y las madres reciben cursos de alta calidad para que hagan esta formación en sus niños, sin el uso de violencia, sino con mucho afecto y mucho vínculo. Programas para adolescentes también, familias que tienen gran evidencia, programas de educación socioemocional en las escuelas. Hay evidencias de una reducción del 60% de peleas, de bullying, acoso, reducción del 45% del estrés de los profesores e incluso el 20% de reducción en la trayectoria criminal. Pero les repito, no es cualquier programa, son programas muy bien estructurados que pueden desarrollar las habilidades socioemocionales de los niños. Y definitivamente también los programas de mentoría y cambio de comportamiento en adolescentes para prevenir secundariamente y jóvenes
que deben ser identificados cuanto antes para que los podamos traer de vuelta, por ejemplo, a un curso adecuado y no a una trayectoria delictiva, para que nosotros realmente podamos reducir el reclutamiento juvenil en esas comunidades. Con respecto al área de urbanismo, tenemos muchísimos ejemplos. Sabemos, por ejemplo, que tenemos una experiencia en Nueva York y otros análisis de bastante impacto que demuestran que la mejoría en el alumbrado público generan una reducción en promedio del 20% de la delincuencia. Y les quiero dar una curiosidad aquí, incluso durante el día, porque estos espacios comienzan a ser frecuentados en la noche, pero la imagen incluso cambia durante el día gracias a la iluminación, porque esto genera un impacto muy positivo. Recuperación de terrenos baldíos, terrenos abandonados, ¿no? Hoy en día tenemos varias experiencias con resultados impresionantes de reducción, por ejemplo, reducción de depresión y también de robos e incluso de homicidios. Aquí, por ejemplo, para proyectos de vivienda social, hoy en día sabemos que hay una concentración muy grande de personas de bajos ingresos en proyectos que están lejos de la ciudad. Sabemos que ese tipo de proyectos tienden a provocar una aceleración de indicadores criminales que por diferentes factores que no voy a mencionar aquí, pero hay evidencias muy fuertes que dicen que es mejor promover la integración de esas personas en el ambiente urbano, en los centros urbanos, y esto genera una reducción en la trayectoria criminal en esas familias e incluso mejoría a empleo y a acceso económico. Aquí tengo algunas experiencias con la policía, por ejemplo, el conocimiento de nuestras regiones, cuando, por ejemplo, hay alguna vigilancia en puntos importantes, hay alguna evidencia sobre la concentración criminal en diferentes territorios. Y tenemos que trabajar juntos, la policía y los servicios urbanos y el urbanismo en estos puntos importantes. Por ejemplo, la experiencia excelente de Bogotá fue una de las grandes experiencias que se hicieron. Cuando se unió la policía en puntos importantes y la intervención en urbanismo, se pudo llegar a una reducción del 45% de la criminalidad, además del programa que BID aplicó en Montevideo, que tuvo un gran impacto en Pado, y un experimento en Brasil de Curitiba, que el Banco Interamericano también realizó con la policía de ese lugar, con una reducción del 45% de los robos. Y bueno, enfocarse en los problemas de convivencia, la reducción de problemas. Sabemos que hoy en día la actuación en esos pequeños conflictos de una manera planificada, no con una visión de cero tolerancia, porque hay evidencia de que esto no funciona, porque solamente aumenta lo que ocurría en el modelo tradicional, sino un modelo de solución de problemas con las comunidades, con la construcción de reglas por parte del municipio para la reducción de estos conflictos. Y también tenemos la disuasión enfocada, que es un programa que tiene mucha evidencia hasta ahora para reducir homicidios provocados por grupos violentos. Tenemos diferentes experiencias concretas, por ejemplo, en Brasil, que fueron implementadas y fomentadas desde el municipio, y con esto se pudo hacer una integración de las fuerzas policiales y con esto se hizo una planificación mejor de inteligencia y una actuación mucho más centrada en los líderes criminales, y también integrando esto con programas de prevención para los otros jóvenes pertenecientes a esa comunidad. Esto demuestra el gran papel que tiene el municipio en todas
las áreas, en la parte de tecnología, que me parece muy importante. Hoy en día sabemos que es una herramienta, pero tenemos que tener mucho cuidado también con creer que la tecnología lo es todo. Hay evidencias de que no es solamente la cantidad de cámaras que uno va a poner que pueden reducir el índice, sino también el cambio y la integración entre el municipio, los servicios municipales, la policía, y ahí sí una cámara que funciona como una herramienta de ese nuevo modelo de gestión. Esto es lo que nosotros tenemos que tener bien presente para usar las tecnologías partiendo de este nuevo modelo que es más integral, más proactivo y haciendo uso de las evidencias. Agradezco mucho y dejo aquí la invitación. Yo tuve la oportunidad de hacer un libro con todas estas evidencias junto con la plataforma del BID, con un contenido bastante semejante a lo que presenté aquí, y estoy a disposición y felicito a todas las ciudades que están aquí porque sabemos que podemos vencer a la violencia. Estamos un poco retrasados con la agenda. En este momento 184 personas conectados. Sigue muy interesante este panel. Destacar simplemente, creo, Alberto, algo que para el banco siempre ha sido como su columna vertebral en su trabajo, y es la evidencia. Creo que ha sido un propósito fuerte que nos hemos propuesto desde el sector, de poder aumentar esta evidencia de qué funciona y no funciona, pasar justamente de políticas basadas en la intuición a aquellas basadas en evidencia. Así que felicito lo que mencionas y el énfasis que has puesto en tu presentación al tema de la evidencia. Destaco la plataforma de evidencia, que de hecho es única en la región, la plataforma de evidencia que se ha desarrollado desde el área de seguridad, en donde estamos justamente recopilando todas estas prácticas para ponerlo al servicio de todos ustedes y que sean un referente en la toma de decisiones de sus políticas públicas de seguridad. Sin más, quiero pasar la palabra ahora al secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Colombia, Jairo García. Jairo, bienvenido. Sabemos que ser secretario en una ciudad como Cali es muy movido, así que te agradecemos tu tiempo, sabemos que te tienes que retirar, pero por eso avancemos con tu presentación, y muchas gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, Natalie, un gusto, un saludo para ti, para María Camila, para Eduardo, para Alberto, para todos los que hacen posible que podamos tener estos escenarios de retroalimentación, de conversación sobre un tema que nos interesan a todos, y es el de lograr generar todas las acciones para que nuestras ciudades crezcan, sean productivas, para que nuestros ciudadanos se sientan seguros y tranquilos. Efectivamente, como dice Natalie, en 15 minutos tengo algo que les recomiendo a todos que hagan, que es una rendición de cuentas frente a los ciudadanos que vamos a tener del primer trimestre de Cali. Y por eso quisiera dejarles varios mensajes sobre lo que hemos venido haciendo en Cali, que van muy en la línea de lo que ha mencionado Alberto, Natalie y Eduardo. Y lo primero, es muy importante desarrollar un ejercicio de planeación responsable. Es una obligación para todos los funcionarios que estamos o que somos responsables de la seguridad pública de nuestras ciudades, que podamos efectivamente proponer un ejercicio de planeación, no solamente de las líneas de acción, sino también de los recursos. Y por eso Cali ha propuesto una política pública de seguridad, convivencia y justicia a 10 años, y fue aprobada por el Consejo de la Ciudad en el año 2024. ¿Por qué era tan importante para nosotros proponer una política pública de largo plazo? Porque si algo hemos entendido quienes hemos venido desarrollando acciones en los últimos años, es que el mediano plazo no es suficiente. Y cuando estamos hablando de temas tan sensibles como la reducción de la violencia, la generación de confianza en las autoridades, el acceso a la justicia, la transformación de escenarios complejos en poblaciones vulnerables, pues definitivamente no podemos pensar solamente en un mediano plazo. Por eso Cali hizo un ejercicio presupuestal que fue presentado también al Consejo de la Ciudad, porque también creemos que debe ser en ese marco de actuación de los escenarios de política pública que son naturales y que permiten generar esa visión de largo plazo, presentar este tipo de planes. Ese plan, y yo creo que es uno de los logros más importantes que hemos tenido, fue votado
por absolutamente todos los concejales de la ciudad de manera positiva. Y ahí entramos en un debate que es difícil en estos días en América Latina y en el mundo en general, y es si nos obsesionamos con las acciones de control o nos dedicamos solamente a las acciones de prevención. Lo mencionaba muy claramente Alberto en su presentación, y creo que es el mensaje para todos. Necesitamos unas políticas que sean balanceadas. Nuestra política pública tiene 4 lineamientos que involucran, por supuesto, acciones de prevención, pero también tenemos acciones de control y de fortalecimiento de capacidades en inteligencia, en investigación judicial, pero también consideramos que es fundamental lo que tiene que ver con el compromiso ciudadano y lo que hemos denominado de alguna manera la cultura ciudadana o la generación de tejido social. Pero por supuesto también es importante la transformación física de los territorios donde trabajamos. Entonces, esta política pública de 10 años involucra elementos de diversas concepciones políticas o de diferentes concepciones, digamos, de la actuación en seguridad ciudadana. Y la invitación es que debemos utilizar todo el portafolio que tengamos a nuestro alcance. Y por eso hoy, de ese plan a 10 años, porque miren, nosotros ¿qué hicimos? Una política pública a 10 años, un plan de seguridad a 4 años, y en Colombia tenemos algo que denominamos un plan de desarrollo que involucra recursos. Entonces, una planeación a largo plazo, una planeación a mediano plazo, siempre asociada a recursos. Y hoy quería hablarles de 3 componentes que creo que pueden ser muy interesantes y que pueden ser útiles. El primero de ellos lo hemos denominado el programa En la Buena. En la Buena tiene, por supuesto, todos los componentes de prevención de la violencia, principalmente enfocada a lo que tiene que ver con los jóvenes. Dolorosamente en Cali en los últimos 30 años más o menos, la principal población afectada por la violencia son los jóvenes entre los 14 y los 28 años, y por eso el programa En la Buena tiene un componente clásico, que es un componente del uso, utilización del tiempo libre, un acompañamiento psicosocial, que es lo que hemos venido haciendo, digamos, en América Latina y Norteamérica, en programas como los que se han hecho en Chicago, Becoming a Man y otro tipo de actividades. Pero tiene un aliado que es fundamental y que quiero invitarlos a que lo vinculemos definitivamente a este tipo de programas de prevención, y es el sector privado. El sector privado es fundamental en los escenarios de formación y de empleabilidad. Y En la Buena tiene ese componente adicional que esperamos que genere no solamente una contención de la participación de los jóvenes en actividades criminales, y también digamos, la reducción como víctimas de esa violencia, sino que esperamos la transformación de esos proyectos de vida. Necesitamos proponerles a esos jóvenes que hoy se sienten de alguna manera frustrados porque no hay condiciones económicas o sociales o políticas para poder desarrollar un proyecto de vida que sea útil a la sociedad. Y creo que en eso el programa En la Buena, que hemos venido desarrollando ya por un año y que esperamos continuar desarrollando estos 3 años, y que esperamos que la política pública lo mantenga 10 años, su foco es entonces la caracterización de los jóvenes, un buen ejercicio de acompañamiento psicosocial, pero más importante, un desarrollo de proyecto de vida. Nosotros esperamos que en los próximos 4 años podamos atender alrededor de 10.000 jóvenes en este primer año y medio de desarrollo del proyecto. Todavía, Natalie, no puedo hablar de evaluación, pero puedo hablar de una correlación. Podemos hablar que el rango de edad de las víctimas de homicidios en Cali el año pasado aumentó ese rango de edad, que estaba muy concentrado entre los 18 y los 25, empieza a moverse un rango de edad entre los 30 y los 40 años. No significa que no me preocupe cada homicidio, porque además la obsesión debe ser, sin duda, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, la reducción de la violencia. Pero empezamos a tener algunos indicios, y yo insisto en lo que dice Natalie también. Necesitamos procesos de evaluación, de monitoreo, porque sabemos que la evaluación a veces puede ser complejo, pero sobre todo un tema de monitoreo para entender los efectos que vamos generando conforme vamos desarrollando los programas. Entonces, les dejaría esa primera digamos, invitación, la vinculación del sector privado en la reflexión de la formación y de la ubicación o localización de esos jóvenes en desarrollo de actividades, ya sea técnicas o no formales, pero que sí apunten a un tema de generación de
de empleo a mediano plazo. El segundo tema que quería conversarles es que en Colombia existen lo que se denomina el Código Nacional de Convivencia, y en ese código se vinculan lo que llamaremos más o menos los misdemeanors o esas acciones contra la convivencia, botar la basura, el comportamiento con el ruido. Y en Cali hemos encontrado que definitivamente las multas o los recursos asociados a ese tipo de actividades no tienen el efecto que queremos en el cambio de comportamiento. Y aquí de nuevo hablamos en la construcción de comunidades. Necesitamos transformar comunidades, que esas comunidades cambien la realidad en la que se desarrollan en su cotidianidad. Entonces, en este programa, que si bien aplica el código de convivencia con unas sanciones que tienen asociadas a esos comportamientos contra la convivencia, lo que hemos decidido es que los caleños se pongan la camiseta por la ciudad, y hemos transformado en un modelo restaurativo, que en vez de que los caleños paguen por esa sanción, lo que queremos es que se pongan la camiseta, que nos ayuden a limpiar los parques, que nos ayuden a trabajar en el sistema de transporte masivo, que nos ayuden en muchos casos, y a veces no es tan divertido, a pintar puentes que estén en mal estado. Es decir, que el caleño sienta que esa mala concepción de la ciudad, esa mala aproximación de la ciudad, lo que genera al final de cuentas es una afectación a la comunidad. Entonces queremos que se pongan la camiseta. Es un programa muy bonito que podemos seguir conversando, pero es una relación de construcción de confianza y de comunidad en Cali. Y la tercera, yo quiero mandarles un mensaje. La semana pasada, desafortunadamente, tuvimos 3 incidentes terroristas en Cali. Tuvimos alrededor de 2 personas fallecidas y alrededor de 50 personas lesionadas. Tal vez de lo más doloroso que le puede pasar a una ciudad es un acto terrorista. Y lo que quiero invitarlos a que hablemos de resiliencia, y es un concepto que el BID ha venido trabajando por muchos años, porque no podemos dejarle monumentos al terrorismo. Tenemos que atender muy rápido a las comunidades que fueron afectadas con acompañamiento psicosocial, con un acompañamiento para la recuperación de lo que haya sido afectado, y con un mensaje de institucionalidad. Hoy en América Latina es muy importante la legitimidad en la actuación institucional, y cuando ocurren este tipo de eventos, pues lo es aún más, porque se vulnera lo más sagrado, que es, por supuesto, en algunos casos la vida, pero también la tranquilidad, lo que genera en términos de zozobra para una comunidad. Entonces, quisiera también, además, que apliquemos este concepto de resiliencia a los temas asociados a que espero que no les pase, pero actos de terrorismo, pero resiliencia también para reconocer que cuando tengamos problemas en nuestra aplicación de las políticas, no desfallezcamos y no pensemos en que cada coyuntura debe convertirse en una nueva política, en un nuevo plan. Creo que debemos ser responsables con nuestros ciudadanos, y que esas políticas y esos planes que desarrollamos sean lo suficientemente amplios para que podamos trabajar en el marco de lo que hemos propuesto. Y por eso solamente les dejo con esto que nos pasó en el mes de mayo. En el mes de mayo, en los primeros 10 días, tuvimos 56 homicidios. Era tal vez el comportamiento más atípico del último año y medio desde que estoy en Cali. Y entonces muchas voces nos dicen, tienen que cambiar los planes, las acciones, las propuestas. Y en un acto responsable nos sentamos con el alcalde, con la policía, con todas las autoridades, con la fiscalía, replanteamos algunos temas en el marco de la política. Y hoy, un mes y medio después, casi un mes después, logramos transformar un promedio diario que estaba por encima del 4.7 casos de homicidios al día a 1.7. Y con eso, ¿qué les quiero decir? No nos podemos frustrar, no podemos desfallecer, y tenemos que ser resilientes frente a lo que ocurre en las ciudades, porque la meta tiene que ser la misma: la reducción sistemática de la violencia con la aplicación de una política de largo y mediano plazo, y muy importante, la decisión presupuestal para poder programar y garantizar que esos programas se ejecuten de manera eficiente. Y algo que voy a hacer ahora, que por eso me toca dejarlos, pues decirles a los ciudadanos lo que está pasando en términos de una rendición de cuentas, que también le expliquemos en qué vamos bien, en qué vamos regular y en qué podemos definitivamente mejorar. Yo celebro, Natalie, que sigamos teniendo esta red de ciudades muy activa, muy viva. Bienvenidos todos a Cali, tenemos mucho que aprender, pero también les queremos contar muchas cosas sobre lo que significa tener una ciudad que ha sufrido muchísimo de la violencia, que estamos trabajando para contenerla, pero que estamos también pensando en fortalecer los programas de acceso a la justicia, y en los programas también que tienen que ver
con un ejercicio responsable de la ciudadanía. Creemos firmemente desde Cali que solamente la solidaridad entre las diferentes ciudades y países nos va a sacar adelante. Ayer precisamente nuestro alcalde estaba reunido con los 17 alcaldes de Colombia hablando sobre seguridad, porque es importante la conversación, la discusión sobre lo que está pasando en los niveles nacionales y las implicaciones que tienen en los niveles subnacionales. Entonces, cuenten con Cali, Natalie, cuenten con toda nuestra disposición. Hoy desafortunadamente no alcanzo a oír las réplicas, pero con todo gusto en una próxima ocasión estamos en toda la disposición y gracias por darnos esta oportunidad de tener esta rápida conversación y ya saben, cuentan con Cali para todo lo que requieran para repensar y pensar todos los días las buenas prácticas en seguridad ciudadana que creo que necesitamos todos. Jairo, muchísimas gracias. Creo que yo lo que me queda decirte es felicitarte y felicitar al alcalde de la ciudad de Cali por algo que es muy excepcional y quiero resaltarlo bastante claro y es el tema de las políticas de seguridad con visión de largo plazo. Creo que reinventar políticas o de manera reactiva, como mencionabas, tener que modificar las políticas que muchas veces se han pensado y se han diseñado a partir de lo que han dicho, análisis criminales profundos, en donde muchas veces la urgencia se lleva a lo importante. Y creo que esto hay que rescatarlo, me parece súper importante. Felicidades por eso. Y más aún, es porque ha sido a partir de un liderazgo local con las comunidades que puede hacer justamente que estas políticas públicas sean sostenibles y se mantengan entre mayor involucramiento haya de actores locales. Así que felicitaciones, Jairo, y seguimos contando contigo y trabajando contigo. Gracias. Gracias, un gusto. Que tengan un bonito resto de conferencia. Gracias. Ahora, sin más, vamos a pasar a nuestra tercera panelista, quien nos va a contar en detalle justamente todo el trabajo que se ha hecho en Niterói, María das Grasas. Así que, sin ningún introducción, adelante, cuéntanos, María das Grasas. Então, bom dia a todos Buenos e días, todas. a todos y É uma todas. grande alegria Es poder con gran falar alegría um que pouco me dirijo a com ustedes el vocês, día de hoy para compartilhar hablar con essa ustedes experiência y de así política compartir la pública, experiencia de política baseada em pública vivências, onde a basada política de segurança, de prevenção à en violência, de seguridad, en melhoria la da qualidade prevención de de la vida violencia y de mejora de la e de calidad de vida promoção da cultura da y paz de em promoción de Niterói. la Desde cultura de la paz en 2018, Niterói. Desde por el uma año decisão política 2018, do debido a nosso una então decisión prefeito política Rodrigo del Neves, que era que nuestro hoje alcalde en novamente ese momento, está Rodrigo no seu Neves, que terceiro hoy mandato está de nuevo en como su prefeito tercer de mandato Niterói, como mas alcalde en foi uma Niterói. decisão política Fue una decisión política fundamental entonces que à fue época, porque Niterói fundamental vivia para ese o momento porque contexto do Niterói estado do Rio de vivía Janeiro, en un aliás, da América contexto Latina, del e estado de também Río nos de anos Janeiro y como 2016, ustedes saben, en 2017, América Latina y en los seus años elevados 2016 índices de 2017 violência. se E a presentaron índices sensação de elevados insegurança da de população violencia y era esta muito sensación de grande. inseguridad E de la población considerando era una ser sensación muy Niterói, grande y esse, considerando que por essa Niterói apresentação linda e uma y cidade con esta à presentación beira-mar, que es tan uma bonita, pues cidade ustedes que la tem están viendo, es una ciudad conjunto bellísima, es una ciudad que arquitetônico está de Oscar a orillas del Niemeyer, mar, es una ciudad que tiene e tem tantos toda uma espacios públicos natureza bonitos, pero también maravilhosa, um rodeada clima de una excelente naturaleza aqui, com maravillosa, todo con o un calor clima do Rio de excelente. Janeiro. Y É uma bueno, tiene cidade como todo ese acolhedora calor de Río de e Janeiro y chamada, también es inclusive, una cidade de ciudad sorriso, já acogedora que tradicionalmente, se llama la ciudad por de la toda a sonrisa. sua Así la conocen cultura tradicionalmente musical por toda su e de cultura todas as musical artes em geral. y por Então, é todas uma las artes en cidade general que que se manejan allí. traduz a Entonces es una alegria, ciudad que traduz se a traduce en acolhida, alegría, que se traduz traduce en para toda a recibimiento, en população acogida, que a se traduce en felicidad esperança para toda la e a población. paz de uma La paz cidade y la que vinha seguridad sendo son elementos de una ciudad que atacada do ponto de venía vista siendo da altamente criminalidade atacada desde el punto de naqueles vista anos. de la Então, foi criminalidad en aquellos años necessário que que o les mencioné, 2016, prefeito, junto 2017. à Entonces fue população de necesario Niterói, y el alcalde junto con la población de firmou Niterói um pacto firmaron inicialmente Pacto pela un pacto Paz, que inicialmente era un depois pacto por la paz. denominado Pacto Después Niterói contra a Violência.
se constituyó en el Pacto de Niterói contra la violencia. Es importante resaltar que la población tiene, desde 2022, tiene un ingreso per cápita alto. Según la Fundación Getúlio Vargas, en 2021 se registraron más de 4.000 reales como ingreso per cápita, quiere decir que es una de las mayores del Estado. Tiene un PIB con evolución positiva permanente y una economía diversificada en servicios del sector naval, y el índice de desarrollo humano del municipio también es muy alto. Considerando entonces todos estos puntos tan positivos, Niterói también sufría, sufría mucho por la violencia contra la población, había sido muy impactada por los índices de violencia. En 2018, esta decisión fue entonces una decisión que cambió los rumbos, cambió el futuro de nuestra ciudad. En esa época nosotros teníamos la presencia del doctor Alberto Poptic, director de Ciudad Segura, a través de la Comunits, que era una asociación de la sociedad civil que apoyó a Niterói y que nos trajo y que nos dio aquella consultoría tan importante. Es bueno registrar eso. Es bueno registrar que nosotros no hicimos nada solos. Nosotros tuvimos con las instituciones y como profesora del área de políticas públicas y seguidora del gran Paulo Freire, mm, que es un educador reconocido mundialmente, que nos enseñó que la educación con base de fortalecimiento de la participación popular en la ciudadanía, sería uno de los grandes promotores de la transformación social. Y fue este acompañamiento que se pautó durante mi trayectoria como profesora, como ciudadano, con responsabilidad social, y particularmente en los últimos 7 años. Fui invitada a formar parte de este equipo el alcalde Rodrigo Neves junto a otros valiosos compañeros, que están registrados en todos nuestros documentos, pero eventualmente también debo recordar al secretario Gilson Chagas, el secretario de Orden Público y Seguridad, y con ellos fue que hicimos la coordinación ejecutiva del Pacto de Niterói contra la violencia. Y tuvimos otros compañeros que estaban también trabajando bajo la coordinación del alcalde Rodrigo Neves, para así hacer junto a la sociedad civil todo un trabajo de diagnóstico de víctimas, de búsqueda de víctimas, búsqueda de lugares de precarización, y en 2018 llegamos a la conclusión de que necesitábamos otro modelo, un modelo de política pública integrada que lograse abordar el fenómeno de la violencia y generar una transversalidad en cuanto al fortalecimiento de la ciudadanía y la valorización de la vida y de la cultura de la paz. Entonces, este pacto que fue firmado en marzo de 2018 fue muy importante, ya que incluyó todos los aspectos de la sociedad. Se convocaron a todas las fuerzas sociales e institucionales, y en aquel momento nos dedicamos de manera muy importante, y especialmente en la cabeza de nuestro alcalde, que acompañó todos los pasos. Esa es la importancia que tiene cuando los gestores públicos están presentes en todas las acciones. Tuvimos más de 100 reuniones, tuvimos muchísimos encuentros con la sociedad civil organizada en aquel momento, y aquellos fueron momentos de recolección, de aprendizaje, de experiencias, y de poder escuchar de manera organizada a la población. Y también fue un momento de conocimiento sobre empresas exitosas en el mundo como Bogotá, Medellín y Nueva York, que en aquel momento fueron las inspiraciones conceptuales y filosóficas, además de nuestras experiencias que ya habíamos reunidos como ciudadanos y como gestores públicos y estudiosos e investigadores en Niterói. Es importante mencionar que en la organización, este es el modelo en el que nosotros creemos, que es una organización circular. Por ende,
desde siempre somos un colectivo colegiado que hace la gestión de esa política pública y el alcalde tiene como, está en el centro, luego está el comité gestor, los gerentes y los secretarios municipales, la coordinación general ejecutiva que se encarga de hacer todo el monitoreo desde el inicio del pacto y también tenemos a todos los gerentes que participan, que eso incluye a los gerentes de programas y de procesos que se definieron en cogobernanza con la sociedad civil organizada, destacando la Universidad Federal Fluminense, la organización de la Federación de Habitantes de Brasil y junto con otras organizaciones, que son muchas, pues no las podemos mencionar todas. Hicimos unas publicaciones muy importantes para toda nuestra actuación. Nosotros creíamos que era necesario pedirle a Rodrigo Neves, nuestro presidente del comité, para poder entonces plasmar en escrito todo lo que se hizo y poder compartir la experiencia que ya está disponible en dos volúmenes llamados Pacto Niterói contra la Violencia, los cuales ponemos a disposición de todos ustedes y desde entonces este ha sido un trabajo compartido con la sociedad civil y con toda la sociedad en general de nuestro estado. Este es un libro que está disponible en Observanit en la página del gobierno de Niterói. Nosotros sabemos que tradicionalmente la política pública de la seguridad siempre estuvo basada en las actividades policiales. Nosotros valoramos, obviamente, todo el trabajo y todas las fuerzas integradas en este sentido. Entonces, la creación del Gabinete de Gestión Integrada, el GGIM, que reúne todas estas fuerzas policiales, junto al alcalde desde 2013, la instalación de una delegación especializada en 2014, la creación de compañías destacadas de la policía militar y para fortalecer la presencia policial en la ciudad con énfasis en las actividades de policía y también en integrando tecnologías como el Centro Integrado de Seguridad Pública que, hace seguimiento y monitoriza todas las regiones de Niterói con las cámaras que se instalaron en 2019. A partir de allí hubo un cambio importante en el acompañamiento de todas, en el monitoreo de todas esas acciones y principalmente de la prevención. Acá tenemos algunos datos, estoy intentando quedarme acá en mi tiempo. Estos son los datos que tenemos registrados de reducción de violencia a partir de entonces. Entonces, nosotros tenemos unas cifras históricas en Niterói que son divulgadas por el Instituto de Seguridad Pública del Estado, del Gobierno y Estado de Río de Janeiro, pero nosotros en Niterói tenemos el Observatorio de Seguridad Pública de Niterói que junto con nosotros se encarga de hacer todo este trabajo de identificar la violencia en el municipio. Entonces nosotros vamos viendo las variaciones que tuvimos allí en esos momentos, en 2018 principalmente, específicamente en el reporte de 2018 hasta 2023-2024 vimos una reducción importante de esos indicadores de violencia. Esto todo en general nos ha ayudado con ese monitoreo permanente, con esos indicadores y nos ayudó también a evaluar de forma gradual cada una de las acciones que nosotros implementamos y con los programas que fueron implementados en los cuatro ejes de organización del pacto, prevención, actividades policiales, convivencia, compromiso y acción en los territorios. Creo que también nosotros tuvimos una variación yendo un poco hacia la disminución de los indicadores de violencia monitoreados y este fue el norte que nosotros estábamos buscando y que nos indicaba que estábamos en el camino correcto y gracias a estas reducciones, y déjeme terminar acá, esta organización circular del pacto nos permitía avanzar en esta política. Y bueno, creo que la pandemia nos atravesó y nosotros atravesamos la pandemia. Niterói fue uno de los municipios más afectados en salud y economía.
y eso hizo que el impacto del COVID-19, la política que nosotros aplicamos en salud hizo que no fuese tan impactante el número de víctimas. Obviamente sí tuvimos, pero no, gracias a las acciones que implantamos en el gobierno de Rodrigo Neves, pues los números no fueron tan altos. Y esto logró que las acciones de todas las políticas públicas priorizasen la protección de la vida, de la salud e incluso todo el trabajo de los agentes públicos en salud y seguridad y educación y todos los demás se integraron de forma permanente con la población. Y fue de esta forma que logramos mantener las acciones del pacto y fortalecer gradualmente estas acciones a medida que la pandemia fue María, empezando tenemos a 15 minutos para las bajar por la preguntas vacuna. y Bueno, hay una tenemos justamente para ti. 15 minutos para Entrar a preguntas estas y hay preguntas. una Quedan 15 pregunta justamente minutos. para ti, entonces quería Muchísimas entrar gracias. directamente Hay una contigo. en Nos quedan particular 15 que nos minutos. Muchas envía gracias. que hemos recibido por el chat que tiene que ver con el tema de oportunidades y desafíos de esa coordinación interinstitucional, de lo que tú mencionabas como las diferentes políticas sociales de seguridad combinadas. Entonces, nos mostraste la gran combinación de esas políticas, pero ¿cuáles son los desafíos y cuáles son las lecciones que puedes, en 3, 4 minutos, María das Grasas, poder compartir en términos de lo que fue la experiencia de Niterói? Nossos maiores desafios Nuestros inicialmente foram, principales com desafíos certeza, inicialmente fueron con integrar seguridad, as ações integrar de las todos os acciones, programas. Nós porque implantamos todos los 18 programas, programas nosotros específicos implementamos 18 para programas as juventudes, específicos para as para la famílias, juventud, para las focados na familias, proteção social, enfocados en la protección no social, compartilhamento de experiências e saberes. Então, a para questão da compartir educação foi experiencias y transversal, foi saberes. importante, El tema de la mas educación fue integrar importante y essas políticas transversal, foi pero integrar bastante estas desafiador, políticas né? fue Nós muy tivemos desafiante. como experiência muito importante 12 Nosotros secretarias tuvimos como municipais experiencia muy trabalhando importante juntas, 2 cada secretarías uma muy delas importantes fazendo a trabajando gestão de juntas, um programa cada una de específico. ellas haciendo la Nosso tempo gestión é de un curto, né? programa Nós ficamos à disposição específico para explicitar cada um deles em outros y así momentos, poder mas, por exemplo, explicar, o tal vez programa en de algún otro saúde momento pueda Escola da explicarlas con Família, más profundidad, pero por lo menos el focado programa de na salud, Escuela de la Familia, parentalidade e enfocado en no la fortalecimento parentalidad de y en vínculos el familiares, fortalecimiento de foi um vínculos dos grandes familiares, programas que fue nós uno de los fizemos em grandes programas Niterói, que nosotros hicimos en implantando em Niterói, todas as unidades de saúde do implantando en todas município. las Nos unidades de salud últimos del 5 anos, municipio. concluímos esse En los trabalho, últimos 5 años felizmente, de se hizo implantação la do programa implementación del Escola da programa Família com y esse foco se no generó entonces este fortalecimento de programa vínculos entre de mãe escuela en e familia filho con el desde a fortalecimiento gestação, del né? vínculo Com todo o madre-hijo suporte desde la científico gestación, possível, con nós estamos todo, utilizando caminhando todo el nesse soporte, el sentido apoyo e já científico avaliando os frutos posible, já desses caminamos en programas. esa Outro dirección também y muito ya importante foi o estamos ProPescoal, reevaluando los fondos de esos investindo programas. También recursos el financeiros otro fondo no muy importante estudante a partir fue do el sexto fondo ano do Vuelta a la ensino Escuela, fundamental invirtiendo los para recursos evitar a evasão financieros a escolar. partir del E sexto ao año evitar a de evasão educación básica escolar, para ter essa evitar la criança e esse evasión adolescente se escolar, jovem protegido. el abandono Outro escolar, quiero importante decir. Y a partir de investimento ese momento, foi pues a también educação integral, generar una protección fortalecer de los niños. nas Otro aspecto fue escolas el de o fortalecer tempo en las e a escuelas qualidade el da tiempo y educação la para que calidad essa de la criança, esse educación adolescente para possa que estar esos também niños, para que esos protegido adolescentes dentro pudiesen da estar escola también e em espaços protegidos que nós dentro de la chamamos de escuela espaços y en los de espacios que nosotros contraturno llamamos escolar, espacios espaços nova geração de oferecendo atividades nueva generación extracurriculares, de esporte, conocimientos, cultura, ofreciendo actividades informática, extracurriculares, todas as deportes, ações do cultura, ensino informática, profissionalizante todas las também. acciones, E o Elo talleres Social, que é con um dos grandes profesionales también. Y programas el também eje de social, que era sustentabilidade uno de e los que o grandes jovem programas de faz um curso sostenibilidad, en profissionalizante donde durante 2 anos
jóvenes hacen un curso de profesionalización durante 2 años y al mismo tiempo reciben todo un trabajo y educación con la ciudadanía que le permite interactuar con la sociedad en el reabastecimiento de los espacios y reciben entonces una beca las personas. Son 3 programas que intentan ayudar con becas y con calificación para el mundo laboral. Y también estos son posibles promotores que nosotros utilizamos en la ciudad para alejar a la juventud del tráfico de drogas y otros crímenes. Entonces, este fue uno de los grandes méritos nuestros y ya que al mismo tiempo en que avanzábamos con estos programas de protección social, nosotros también logramos verificar y constatar la disminución de la presencia de adolescentes en actividades criminales. Sin embargo, tenemos todavía mucho que hacer. Necesitamos transformar todas estas eh, intervenciones en datos estadísticos con intervenciones más robustas, pero gradualmente, junto con nuestro Observatorio de Seguridad, estamos caminando hacia esta dirección para que estas políticas públicas que implantamos con estas dificultades, porque obviamente nada fue fácil, todo fue bastante articulado con el gobierno, en conjunto con la sociedad civil, y tenemos 5 instituciones de la sociedad civil que son cogestoras de proyectos por licitación pública y ellas están también acompañándonos en estos desafíos de evaluar y medir qué tanto la juventud puede estar más protegida durante esos últimos 6 años de pacto, contando a partir de 2019, que fue cuando en realidad se implementó el Muchísimas gracias, proyecto que se originó a Javier. partir Gracias. del Yo pacto. quisiera retomar aquí el comentario que hizo el secretario de Seguridad de la importancia del liderazgo del gobierno local y del alcalde. Yo creo que para que esta eh, coordinación interinstitucional fuera exitosa, de poder integrar los diferentes programas, su liderazgo, su rol fue fundamental. Así que creo que puedo rescatar esto en lo que mencionas. Creo que Alberto también mencionó esta importancia para trabajar equipos técnicos coordinados. El liderazgo fue clave. Ahora, Alberto, te quiero hacer una pregunta volviendo al tema de evidencias. Recorriendo ciudades de América Latina y muchos lugares donde implementamos proyectos de seguridad, siempre encontramos que generar evidencias en la región no es fácil. Y un poco cuáles tú ves son, digamos, aquellos elementos esenciales y fundamentales en la generación de esta evidencia. Y por otra parte, ¿qué podemos hacer para poder aprender no solamente de qué funciona o no funciona, sino un gran elemento y es cómo funciona, que muchas veces el contexto de saber qué funciona lo podemos tener una vez aplicado el territorio, el cómo es el gran desafío. Claro, Adelante, Alberto. claro, Nathalie, muito obrigado pelas perguntas, muito importantes. Muchísimas gracias por las preguntas, han Eu sido acho que nós preguntas temos muy importantes. Yo creo que nosotros preconceito, tenemos evidências, né? algunas coincidencias. Sempre aqui no continente de que Siempre acá en el isso são continente evidências que vêm dice lá do de que norte, hay de evidencias que países son del desenvolvidos. É norte, que vienen de verdade, países né? desarrollados. Não se Es trata verdad, apenas de no se copiar e trata colar, solamente de copiar mas y nós pegar. temos que usar Nosotros essas tenemos que evidências já utilizar esas produzidas evidencias ya nesses países producidas do norte como en um esos ponto países del muito norte importante como de un punto partida aqui muy também, importante de né? Nós partida temos también hoje acá. já boas evidências Nosotros de que tenemos boa hoy buenas parte do que evidencias funciona de lá que buena fora, parte de lo que no funciona norte, né, fuera en el funciona norte aqui, se bem funciona acá, adaptado para a nossa aunque realidade. E adaptado é a nuestra melhor realidad. que nós possamos Y es começar com mejor que nosotros projetos podamos empezar menores. con proyectos É muito melhor menores. perdermos, entre Es mucho aspas, mejor perdermos um perder, ano entre ou dois comillas, un adaptando bem um año o dos projeto para a nossa adaptando bien un realidade, proyecto para nuestra fazendo um realidad, piloto, uma haciendo un experiência piloto piloto e
o una experiencia piloto y haciendo una evaluación, así sea pequeña, de su proceso de implementación y de sus resultados, y si es posible hacerlo en alianza con el centro de investigación, es decir, una alianza con una universidad local o eventualmente con algún experto internacional, con el apoyo de agencias internacionales como el BID, por ejemplo, pero sin pensar que es necesario siempre, o sea, porque la evaluación no debe ser algo siempre muy grande. Nosotros podemos hacer evaluaciones más prácticas, más pequeñas, independientes de la ciudad, del tamaño, y esto es fundamental para que nosotros después podamos hacer una nueva versión del programa y allí escalar el programa con base en el segundo o tercer año o a partir del segundo o tercer año y luego intentar hacer un proceso permanente de adaptación, de escucha de lo que se está aplicando y de evaluación y de promoción de esa adaptación. Pero nosotros sabemos que estos programas bien estructurados tienen mucha más probabilidad de producir un resultado de que aquellos programas que en general nosotros solemos hacer sin evidencias y con buena voluntad, pero sin evidencias. Entonces, consideramos que es mejor hacer una mezcla de 2 o 3 programas, de que muchos programas al mismo tiempo, y así nosotros hacer este proceso de madurez para tener un buen resultado. Muchas gracias, Alberto. Creo que una de las grandes tareas que se estamos impulsando desde el banco es justamente ampliar esa base de conocimiento. Felices, como decía Eduardo hace algunos minutos, de seguir trabajando con las ciudades, disponibles para seguir trabajando en justamente descubrir estas acciones que funcionan o no funcionan para no repetirlas. Y otro es sistematizando las experiencias para el beneficio de todos. Así que me quedan 3 minutitos para agradecerles a nuestros panelistas y a todos los que nos han acompañado hoy, que se conectaron, y también decirles que les reafirmamos desde el banco nuestro compromiso para seguir intercambiando, aprendiendo en conjunto. Bueno, hemos recibido varias preguntas que no tuvimos el tiempo pues, de contestar, pero vamos a dejarle los contactos de nuestros panelistas. Si quieren contactarlos, podemos seguir interactuando. De eso se trata, que son las redes. Agradecer a las redes de ciudades del Banco Interamericano por esta oportunidad y por este espacio. Y por último, invitarlos a una breve encuesta de satisfacción sobre este webinar. Aquí les dejamos el código de barras para que podamos seguir mejorando y también atendiendo sus inquietudes a través de este intercambio. Los esperamos entonces en el próximo webinar. Muchísimas gracias y que tengan una feliz día.